Tal hermanos, muy buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar con esta serie de temas. El día de ayer hablamos acerca pues de la misericordia de Dios en la revelación, en la Sagrada Escritura. Vimos la biografía de Santa María Faustina Kowalska del Santísimo Sacramento. Vimos cómo ella fue una persona elegida por Cristo Jesús nuestro Señor para ser la secretaria, la apóstol de su divina misericordia. Veíamos que su misión se divide pues en varias tareas. Una de ellas pues propagar esta divina misericordia, y la segunda pues bueno, implorar esta misericordia sobre la humanidad. Entonces bueno, ¿cuál es la manera en que Cristo nuestro Señor le encarga de que invoque esta misericordia? Bueno, pues a través del culto a la Divina Misericordia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, para dar principio a este tema, les invito a que hagamos juntos esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La palabra. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente. Bueno, pues a la luz de este texto del profeta Isaías, vamos a desarrollar todo nuestro tema. Vamos a meditar en este momento estas palabras, que es un diálogo de la bondad de Dios con el alma. Está en el diario de Sor Faustina. Hasta el final vamos a ver en qué numerales del diario se encuentra. Dice así este texto: La misericordia de Dios oculta en el Santísimo Sacramento, la voz del Señor que nos habla desde el trono de la misericordia. Venid a mí todos. Diálogo de Dios misericordioso con el alma pecadora. Jesús: No tengas miedo, alma pecadora, de tu Salvador. Yo soy el primero en acercarme a ti, porque sé que por ti misma no eres capaz de ascender hacia mí. No huyas, hija, de tu Padre. Desea hablar a solas con tu Dios de la misericordia que quiere decirte personalmente las palabras de perdón y colmarte de sus gracias. Oh, cuánto me es querida tu alma. Te he asentado en mis brazos y te has grabado como una profunda herida en mi corazón. El alma: Señor, oigo tu voz que me llama a abandonar el mal camino, pero no tengo ni valor ni fuerza. Jesús: Yo soy tu fuerza, yo te daré fuerza para luchar. El alma: Señor, conozco tu santidad y tengo miedo de ti. Jesús: ¿Por qué tienes miedo, hija mía, del Dios de la misericordia? Mi santidad no me impide ser misericordioso contigo. Mira, alma, por ti he instituido el trono de la misericordia en la tierra, y este trono es el tabernáculo, y de este trono de la misericordia deseo bajar a tu corazón. Mira, no me he rodeado ni de séquito ni de guardias. Tienes el acceso a mí en cualquier momento. A cualquier hora del día deseo hablar contigo y deseo concederte gracias. El alma: Señor, temo que no me perdones un número tan grande de pecados. Mi miseria me llena de temor. Jesús: Mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz,
Por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza, y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria, y yo te colmaré de los tesoros de mis gracias. El alma, con tu bondad has vencido, oh Señor, mi corazón de piedra. Heme aquí acercándome con confianza y humildad al tribunal de tu misericordia. Absuélveme tú mismo por la mano de tu representante. Oh Señor, siento que la gracia y la paz han fluido a mi pobre alma. Siento que tu misericordia, Señor, ha penetrado mi alma en su totalidad. Me has perdonado más de cuanto yo me atrevía a esperar o más de cuanto era capaz de imaginar. Tu bondad ha superado todos mis deseos. Y ahora te invito a mi corazón, llena de gratitud por tantas gracias. Había errado por el mal camino como el hijo pródigo, pero tú no dejaste de ser mi Padre. Multiplica en mí tu misericordia, porque ves lo débil que soy. Jesús, hija, no hables más de tu miseria, porque yo ya no me acuerdo de ella. Escucha, niña mía, lo que deseo decirte. Estréchate a mis heridas y saca de la fuente de la vida todo lo que tu corazón pueda desear. Bebe copiosamente de la fuente de la vida y no pararás durante el viaje. Mira el resplandor de mi misericordia y no temas a los enemigos de tu salvación. Glorifica mi misericordia. Bueno, este diálogo de Jesús con el alma lo pueden encontrar en el diario de Sor Faustina en el 1485. Ahora, bueno, quiero hacer una anotación. Yo tengo pues este diario que, bueno, aquí los diferentes cuadernos que integran este diario pues se pueden encontrar citados de manera distinta. Entonces, tal vez no lo encuentren en el mismo orden, pero bueno, si encuentran pues este diario, que es el que yo estoy ocupando, que es de la editorial Marian Press, lo pueden encontrar así citado como tal, o bien pueden googlear estas palabras para que les diga en qué número de cuaderno está y en qué numeral de tal cuaderno se encuentra. Lo digo porque a veces pasa de que tienen el diario de otra editorial y por ahí la numeración pudiera cambiar un poco, pero bueno, el mensaje, ahí está, un diálogo muy hermoso que encontramos acerca de la gran misericordia de Dios y cómo el alma, sintiendo la santidad de Dios, se siente primero indigna de merecer esa misericordia, pero es el mismo Cristo el que nos anima a confiar en su amor. Y fíjense, ahorita que estaba leyendo este diálogo, me acuerdo de la historia de San Jerónimo. Recordarán que San Jerónimo es el traductor de la Biblia, de la versión griega a la versión latina. Y me llama la atención porque también San Jerónimo dice la historia que en una Navidad él estaba meditando, estaba orando, estaba en diálogo con Dios y entonces dicen que se le aparece el niño Jesús y que le dice que quiere un regalo. Y San Jerónimo le dice, bueno, ¿qué te puedo dar, Señor, si ya te di mi vida, ya traduje la Biblia, he hecho tantos trabajos por ti, ¿qué más te puedo dar si ya te lo di todo? Y esta historia dice que el niño Jesús le dice a Jerónimo, Jerónimo, dame tus pecados, dame tu miseria. Bueno, fíjense cómo este mensaje de la misericordia nos anima a confiar en Dios, a confiar en su misericordia, a sumergirnos en este abismo que es el gran amor de Dios, que como una madre nunca se olvida de nosotros. Sobre el culto a la misericordia vamos a comenzar pues con el que es así como que el más popular, que es el cuadro o la imagen de Jesús misericordioso. Ahí lo vemos, que es el Señor resucitado
con su corazón abierto, del cual manan rayos. Y bueno, la firma Jesús en ti confío. Eh, Nuestro Señor en una revelación le da a conocer a Santa Faustina cómo lo debe de pintar. Es una visión que ella tiene el 22 de febrero de 1931 y está citado en el diario, en el numeral 47. Dice así: al anochecer, estando en mi celda, habla Sor Faustina, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena de temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Fíjense cómo nuestro Señor le revela este deseo de que esa imagen que está contemplando en esa visión sea pintada, así como lo ve con el Señor Jesús con la túnica blanca, con la mano levantada para bendecir y con los rayos. Y el anhelo del Señor de que esa imagen sea venerada primero en la capilla del convento de Sor Faustina y después al mundo entero. Y hay promesa para quienes veneran la imagen. Fíjense lo que dice aquí nuestro Señor: prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Nuestro Señor promete que quien viva bajo los rayos de esta divina imagen no perecerá. Y bueno, qué consuelo tan grande el poder tener esta promesa, y más en el momento de nuestra muerte, que es cuando se dice que hay grandes luchas, y en ese momento de pasar de esta tierra a la eternidad, pues muchas de las veces uno ve la miseria o los pecados con los que uno vivió, y a veces como que eso desanima y pone a uno triste, ¿no? Pero aquí Dios nos invita a confiar en su amor, y si confiamos en esta promesa, Él mismo dice que yo mismo la defenderé como mi gloria. Hay que venerar esta imagen, que es un gran recurso, como una última tabla para nuestra salvación. Y bueno, sobre el significado de la imagen, los dos rayos significan la sangre y el agua. Por eso hay uno rojo y uno que es como azul o pálido. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. Recordando que aquel texto de la Escritura, que cuando el soldado atraviesa con una lanza el corazón de Cristo, brota de él también sangre y agua. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. Bueno, aquí podemos ver, hermanos, el significado de los rayos, cómo el vivir a la sombra de ellos nos asegura de una manera eficaz la misericordia de Dios. Ciertamente Dios es misericordioso, pero también es un justo juez. El Señor aquí nos promete cubrirnos con su misericordia, e incluso dice: bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, es decir, de estos rayos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Y bueno, ya aquí nos da este deseo de que haya una fiesta. Deseo que el primer domingo después de la Pascua de Resurrección sea la fiesta de la misericordia. Y incluso aquí nos habla también sobre la bendición de la imagen. Fíjense, le dice a Sor Faustina: pinta la imagen de Dios en tu alma. Cuando salí del confesionario oí nuevamente estas palabras:
Mi alma está en tu alma. Mi imagen está en tu alma. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Entonces, bueno, poniendo en contexto este numeral, fíjense que Sor Faustina, después de que recibe esta revelación de pintar la imagen, va con el confesor, con el que le estaba guiando, y el confesor en un primer momento le dice que esa revelación de Cristo se refería a pintar la imagen de él en su alma. Pero nuestro Señor después le dice muy claramente, ya que sale del confesionario Sor Faustina, después de hablar con el sacerdote, nuestro Señor Jesucristo le dice a Sor Faustina que la imagen de Él está en su alma, pero que Él desea expresamente que esa imagen que ella vio en esa visión del 22 de febrero de 1931 sea pintada con un pincel y que incluso sea bendecida con solemnidad el segundo domingo de Pascua o el primer domingo después de la Pascua de la Resurrección. Bueno, hasta aquí sobre la imagen, sobre las promesas. Ahora vamos a hablar acerca del Domingo de la Divina Misericordia, que es así la segunda forma de culto. La primera, la imagen; la segunda, el Domingo de la Misericordia. Poniendo en contexto eso, fíjense que la Iglesia siempre el segundo domingo de Pascua lee este Evangelio que está aquí proyectado, que es el Evangelio de San Juan, en su capítulo 20, versículos del 19 al 31. Es un texto que siempre se lee en ese segundo domingo de Pascua. ¿Y de qué nos va a hablar este Evangelio? Nos va a hablar acerca de la institución del sacramento de la confesión o de la reconciliación o de la misericordia de Dios, que es un sacramento de curación. ¿Por qué? Porque perdona los pecados que son confesados después del bautismo. Voy a proclamar este Evangelio para que lo escuchemos con mucha atención y nos sirva así para poner en contexto pues esta fiesta de la Divina Misericordia del Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, pues este evangelio, esta perícopa, este pasaje que acabamos de proclamar, pues se nos muestra esta institución del sacramento de la reconciliación, recordando las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque Él sopla sobre ellos y les dice reciban el Espíritu Santo, es decir, les da el poder, y sigue diciendo Cristo, a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esta es una cita muy importante porque fundamenta el sacramento de la confesión. Ya ven que hay algunos hermanos que dicen, yo para qué me confieso con un hombre que hasta puede ser más pecador que yo. Y ciertamente puede ser que algunos sacerdotes con los que nos confesemos, tal vez hasta sean más pecadores que nosotros, pero bueno, no nos confesamos con ellos por esa razón, sino sabiendo que ellos representan a Cristo aquí en la tierra y que es a ellos a quienes Cristo les ha dado el poder de perdonar los pecados, sean como sean. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no depende de ellos, sino que es un poder que Él les ha dado, otorgado a ellos para poder dispensar su gracia a quienes se acerquen a los sacramentos. Válgase para el sacramento de la confesión, válgase lo mismo para la Eucaristía, que cuando el sacerdote preside, sea el sacerdote más santo o el sacerdote más pecador, la gracia es la misma porque es el mismo Cristo el que está actuando ahí en la persona de ese sacerdote. O mejor dicho, el sacerdote actúa en la persona de Cristo. En persona de Cristo preside los sacramentos. Y bueno, en ese segundo domingo de la Pascua es la fiesta de la Divina Misericordia. Y aquí nos da el fundamento el mismo diario de Sor Faustina. Vamos a leer las palabras que Cristo le dirige a Sor Faustina y que ella las pone por escrito en su diario. Dice Sor Faustina: una vez oí estas palabras: hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí, por toda la eternidad, meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Esto está escrito en el numeral 699. Bueno, pues esta fiesta instituida por el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque él pues cumple como vicario de Cristo este deseo que Dios le revela a Sor Faustina. Pues esta fiesta sale de las entrañas de la misericordia de Dios. Y hay hay una gran promesa eh, que leímos, ¿verdad? Que el alma que se confiese y reciba la comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Es decir, se nos da la indulgencia. ¿Por qué? Porque, bueno, ciertamente la confesión nos quita la culpa cuando es una confesión bien hecha. Pero recordemos que pese a que ya se perdonó esa culpa, ese pecado, quedan penas temporales que debemos de pagar aquí en la tierra o en la eternidad con sufrimiento. Es decir, ya sea aquí en la tierra con las penas que tengamos que vivir como purificación por esas culpas, o en el purgatorio. Precisamente un alma se puede confesar
y supongamos que muere, pero las penas temporales que debía aquí en la tierra, pues no las pagó, entonces tendrá que purificarse en el purgatorio. Ya la culpa le fue perdonada ciertamente, por eso es que, vamos a decirlo así, no se va al infierno, pero sin embargo necesita de esa purificación para poder entrar plenamente en comunión con Dios. Ahora, la indulgencia plenaria o la indulgencia que se recibe es precisamente la exención de esas penas temporales. Es decir, que el alma que se confiesa se le borra la culpa y también se le dispensa de las penas temporales. Es decir, que si un alma cumple estos requisitos en este día, pues como se diría popularmente, se va hasta el cielo con todo y zapatos, ¿va? Confiando pues en la misericordia de nuestro Dios. Nos dice aquí, numeral 300 del diario, quien se acerque ese día a la fuente de vida, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Ya lo leíamos hace unos momentos en la misma promesa que hace sobre el domingo de la misericordia. Pues es un domingo muy importante y que incluso pues hay que propagar. Ahora, bueno, aquí quiero hacer una anotación importante que creo que es hacerla. Bueno, recordar que los domingos son días muy ocupados para los sacerdotes. Tan solo pienso en sacerdotes que conozco que hasta celebran 8 misas los domingos. Entonces, imagínense ponerse como que a confesar ese día. Tal vez hay algunos que por ser ese domingo especial, pues lo hagan, ¿no? Lo confiesen ese domingo de una manera especial para darle ese realce a la fiesta de la misericordia. Pero pues de los que yo conozco en domingo, pues casi no confiesan. ¿Por qué? Porque se entiende que es un día de mucho trabajo para ellos. Entonces buscar confesarse unos días previos antes de ese domingo de la misericordia, esforzarse por no caer en pecados graves y bueno, recibir la Sagrada Comunión para ser partícipes de esa promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo a través de Sor Faustina. Bueno, ya llevamos dos maneras de dar culto a la misericordia, que es una manera de invocarla sobre la humanidad. Recordando, ya vimos la imagen, ya vimos el Domingo de la Misericordia, y ahora vamos a hablar de la que también es muy popular, que es la coronilla de la Divina Misericordia. Bueno, pues tanto como con la imagen, como con la fiesta del segundo domingo y como la coronilla, pues nuestro Señor le da esa orden a Sor Faustina, aquí en una visión del 13 de septiembre de 1935. Y dice así Sor Faustina en su diario. Por la tarde, estando yo en mi celda, vi al ángel ejecutor de la ira de Dios. Tenía una túnica clara, el rostro resplandeciente, una nube debajo de sus pies. De la nube salían rayos y relámpagos, e iban a las manos, y de su mano salían y alcanzaban la tierra. Al ver esta señal de la ira divina que iba a castigar la tierra, y especialmente cierto lugar que no puedo nombrar por motivos justos, empecé a pedir al ángel que se contuviera por algún tiempo, y el mundo haría penitencia. Pero mi súplica era nada comparada con la ira de Dios. En aquel mismo instante sentí en mi alma la fuerza de la gracia de Jesús que mora en mi alma. Al darme cuenta de esta gracia, en el mismo momento fui llevada al trono de Dios. Me puse a rogar a Dios por el mundo con las palabras que oí dentro de mí. Cuando así rezaba, vi la impotencia del ángel que no podía cumplir el justo castigo que correspondía por los pecados. Nunca antes había rogado con tal potencia interior como entonces. Las palabras con las cuales suplicaba a Dios son las siguientes. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. A la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior. Cuantas veces entres en la capilla,
reza enseguida esta oración que te enseñé ayer. Entonces, bueno, aquí vemos cómo Dios le revela a Sor Faustina esta oración y le da la orden de que la siga rezando. Continúa. Cuando recé esta plegaria, oí en el alma estas palabras. Esta oración es para aplacar mi ira, la coronilla. La rezarás durante 9 días con un rosario común, de modo siguiente. Primero rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave María y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes palabras. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas del Ave María dirás las siguientes palabras. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar dirás 3 veces estas palabras. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Esto lo encontramos en el diario de Sor Faustina, en el numeral o numerales del 474 al 476. Y bueno, como lo decía nuestra señora Sor Faustina, es una oración para aplacar la ira divina. Y también hay promesas para quienes recen esta coronilla. Vamos a ver algunas. Esta que vamos a leer a continuación está en el 687 del mismo diario. Dice así. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la reza recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Fíjense lo que nos dice Cristo a través de esta vidente, Sor Faustina, que hay que rezar incesantemente esta coronilla, que quien la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Imagínense, hermanos, ¿quién de nosotros no quisiera recibir gran misericordia a la hora de la muerte? Y bueno, también Cristo Jesús desea dar gracias inimaginables a quienes confían en su divina misericordia. Bueno, yo creo que esto nos anima con esta promesa que hace nuestro Señor, pues a rezar esta coronilla. Promesa del Señor. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en la vida y especialmente en la hora de la muerte. Es como un eco de lo que ya veníamos leyendo en la promesa anterior. Pero bueno, que su misericordia nos envolverá en esta vida y en la hora de la muerte. Nos dice en este numeral 1731. Reza la coronilla que te he enseñado y la tempestad cesará. Enseguida he comenzado a rezar la coronilla y ni siquiera la he terminado cuando el temporal ha cesado y oí estas palabras. A través de ella obtendrás todo si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Entonces, fíjense cómo el Señor adorna de grandes promesas al rezo de esta coronilla. Lo obtendremos todo si eso que pedimos está conforme a la voluntad de Dios. Recordar que, bueno, esto es muy importante, toda oración pues debe de ir conforme a la voluntad de Dios, recordando que ni el rosario tradicional, ni la coronilla, ni otro tipo de oración son como un tipo de varita mágica para obligar a Dios a hacer algo que no está conforme a su voluntad. Incluso, bueno, lo comento muchas de las veces, se alude, ¿no? Por ejemplo, las bodas de Caná, donde la Virgen intercedió ante Cristo Jesús, que no era su hora y que ella pidió, y bueno, recordar que la Virgen María es la humilde esclava del Señor, y pues también la Virgen María nunca va a pedir algo que esté en contra de la voluntad del Señor. Ella, al contrario, ella es sumisa a la voluntad de Cristo nuestro Señor.
Entonces, bueno, hay que pedirle al Señor que Él nos dé conformidad con su voluntad y ciertamente podemos pedir que su voluntad se haga en nosotros, podemos expresarle nuestros deseos, pero sabiendo siempre que nuestro Dios es un Padre amoroso, que cuida de las aves del cielo, que cuida de las plantas y que ciertamente Él nunca nos mandará algo con lo cual nosotros no podamos y que ciertamente Él vela por nosotros. Pidámosle a Dios que confiemos en su misericordia, eso seguramente sí estará conforme a su voluntad, que nos envuelva de su amor y que seamos mensajeros de esta gran misericordia, de este gran mensaje de amor. Sigue el texto ahora aquí en el 811. Al entrar en mi soledad oí estas palabras. Defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca del agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina, y la insondable misericordia envuelve al alma, y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Fíjense cómo esta coronilla también hace una promesa para aquellos moribundos que la recen o de quienes estén cerca del moribundo la recen a favor de él. Nos dice también en el 848 que me enseñó Jesús mientras rezaba la coronilla, de repente oí una voz. Oh, qué gracias más grandes concederé a las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Fíjense, el Señor promete muchas gracias que obviamente están en orden a nuestra salvación. ¿Por qué? Porque al rezar esta coronilla, dice el mismo Cristo, que las entrañas de su misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Una más en el 929. Y el Señor me dijo, hija mía, me son agradables las palabras de tu corazón, y por el rezo de esta coronilla acercas a mí a la humanidad. Acercas a mí la humanidad. Entonces, bueno, por el rezo de esa coronilla también, al invocar la misericordia por las palabras, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, acercamos a la humanidad al corazón amoroso de Cristo. Por eso es que le es tan agradable esta oración a Dios, recordando en el Evangelio va que Él no ha venido por justos, sino por pecadores, y Él se complace en buscar a la oveja perdida. Nuestro Señor, que es el buen pastor, es capaz de dejar a las 99 en el redil y buscar a aquella que está perdida. En el 1541 nos dice, hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Teniendo obviamente en cuenta lo que ya leímos en todo el contexto, que esté conforme a la voluntad de Dios. Bueno, hasta aquí las promesas de la coronilla. Fíjense que pues esta es una manera muy especial pues de alcanzar la misericordia para toda la humanidad. En todo este contexto de este tema del culto a la divina misericordia, recapitulamos, ya vimos la imagen. También el Señor adorna de grandes promesas a quienes veneran la imagen. El domingo de la misericordia, también el Señor hace muchas promesas. Y el rezo de la coronilla. Y vamos a ver otra manera de invocar la misericordia, que es la cuarta, que aparece aquí en el diario de Sor Faustina, que es la hora de la misericordia. Aquí fíjense que es esta devoción, que es la cuarta, es distinta a la de la coronilla. Muchos piensan que la coronilla se debe de rezar a las 3 de la tarde. Ciertamente, la hora de la misericordia es a las 3 y no pasa nada, y incluso es muy hermoso rezar a las 3, pero lo que les quiero dar a entender es que no nos casemos con la idea de que forzosamente la coronilla se debe de rezar a las 3 de la tarde. No, la podemos rezar a cualquier otra hora. La devoción de la misericordia consiste en lo siguiente, y vamos a ver lo que nos dice Sor Faustina en su diario. En el 1320 nos dice, a las 3, son palabras de Jesús a Sor Faustina,
ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores. Y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta hora? Bueno, pues ponerse en la presencia de Dios y sumergirse en la pasión. ¿Cómo se hace esto? Pues meditando en lo que Cristo sufrió por nosotros, meditando cómo Él desde el huerto de los olivos se queda solo, experimenta pues que los discípulos no son capaces de mantenerse en oración con Él, recordando cómo el Señor suda incluso gotas de sangre cuando lo vienen a opresar, cuando lo vienen a poner preso, cuando es juzgado por Poncio Pilato, cuando es condenado a muerte, cuando es azotado, coronado de espinas, cuando es llevado camino al Gólgota, ahí crucificado, sin nadie que lo acompañe, salvo Juan el Bautista, Juan evangelista y su madre María Santísima, pero como él experimenta el abandono de los más cercanos. Y bueno, meditar, sumergirse en toda esta pasión. ¿Para qué? Para ser conscientes de ese gran amor que Cristo nos mostró ahí a través de su amarga pasión, de su dolorosa pasión. Y teniendo esta meditación, invocar la misericordia para nosotros y para el mundo entero. Y nos dice nuestro Señor en esta promesa que hace a quienes realicen esto en la hora de la misericordia, que nada les será negado al alma que lo pida por los méritos de su pasión. ¿Por qué? Porque en esa hora se abrieron las compuertas de la misericordia para el mundo entero. Insisto, todo lo que pidamos debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Ninguna devoción en la iglesia es así como una varita mágica para satisfacer nuestros caprichos o deseos. Nos dice en el 1572, igual sobre esta hora de la gran misericordia: te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Y bueno, aquí viene una oración que se puede hacer en esa hora, que está en el 1319 del diario. Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó al mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, inunda al mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota de sangre. Bueno, aquí hay como 3 condiciones que aquí este sacerdote de apellido Rositsky, que es un estudioso del diario, habla de 3 condiciones para que sean escuchadas las oraciones en esta hora de la misericordia. Dice: 1, que la oración ha de ser dirigida a Cristo, a Jesús. 2, ha de ser rezada a las 3 de la tarde. Y 3, que ha de apelar a los valores y méritos de la pasión del Señor. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. E incluso, pues el mismo Cristo en otro numeral le dice a Sor Faustina que en esa hora de la misericordia se puede, según las circunstancias, según las obligaciones y deberes que tenga cada uno de nosotros, pues es muy loable rezar el Via Crucis. Porque recordar que el Via Crucis no es otra cosa más que la meditación de la pasión del Señor a través de sus diferentes estaciones. Recordarán que se medita desde que Jesús es condenado a muerte hasta que es colocado en el sepulcro. Y ahí pues la iglesia medita todo ese proceso doloroso que nuestro Señor vivió por nuestra salvación, ofrecido al Padre como sacrificio de expiación por nuestros pecados. Pero también le dice a Sor Faustina que si no le fuera posible rezar el Via Crucis completo, pues que bueno, que adorara el Santísimo Sacramento
en la capilla. Pero si no tuviéramos a las 3 de la tarde esa gracia de estar ante el Santísimo, pues realizar lo que ya leímos, sumergirnos en la pasión del Señor, aunque sea por unos breves instantes, trayendo a nuestra mente, pues, la pasión de Cristo Jesús y pedirle que por sus méritos de su pasión y su muerte nos conceda esa gracia que le pedimos. Y bueno, ya sobre las devociones, hasta aquí están, ¿verdad? Que son 4, recordando la imagen, el Domingo de la Misericordia, la coronilla y la hora de la Gran Misericordia. ¿Por qué todas estas devociones? Bueno, porque nacen del anhelo de Cristo para dar a conocer su misericordia y de invocarla sobre la humanidad. Aquí nos dice el 1521, palabras de Cristo a Sor Faustina. Hija mía, no dejes de proclamar mi misericordia para aliviar mi corazón, que arde del fuego de corazón, que arde del fuego de compasión por los pecadores. Diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia, les daré una fuerza prodigiosa, y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. Fíjense cómo Dios le hace una promesa a los sacerdotes que proclamen y propaguen su divina misericordia. Los llenará de una fuerza prodigiosa y ungirá sus palabras y hará que de sus labios se sacudan aquellos corazones a los cuales les hablen. Y miren, también hay una promesa para quienes propagan la misericordia divina. Y esta promesa es para todos aquellos que participen, pues, de esta propagación. A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. Una promesa más, ¿verdad? Dios nos promete, Cristo Jesús nos promete la protección durante la vida como una madre cariñosa a su hijo recién nacido. Imagínense cómo protege una madre a un bebé recién nacido, como una madre amorosa, una madre cariñosa. Y a la hora de la muerte no será para nosotros un justo juez, sino un Salvador misericordioso. Entonces, bueno, hermanos, esto nos anima a propagar la devoción de la misericordia. Ya lo vimos según lo que está escrito en el diario de Sor Faustina, propagar la misericordia a través de la imagen, a través del segundo domingo de la misericordia, el segundo domingo de Pascua, a través de la coronilla y a través también de la devoción de la hora de la gran misericordia a las 3 de la tarde. Pues hermanos, ¿qué más le podemos pedir a nuestro Salvador? ¿Quién es el que propaga la misericordia de Dios? Pues alguien que ha experimentado en su vida, pues, el amor misericordioso de Dios. A lo menos yo he experimentado, pues, el gran amor que Cristo me tiene, y esto es lo que me anima a propagar su misericordia a través de su palabra, a través, pues, ahora de estas devociones que el Señor ha regalado a la iglesia, a través de el ministerio de Sor Faustina, de Santa Faustina Kowalska. Pues pidámosle al Señor que Él nos conceda, pues, esta gracia de dar a conocer su misericordia. Pidámosle al Señor que Él nos conceda ver realizada, pues, sus promesas en nuestras vidas. Y pidámosle al Señor, pues también por todos aquellos que no lo conocen, por la conversión de los pecadores, y para que ningún alma se quede sin conocer la insondable misericordia de Dios que ofrece a todos aquellos que se acercan con fe a su corazón amoroso. Bueno, hermanos, pues deseo que tengan un excelente día, que este tema sea de provecho espiritual para ustedes y también para aquellos a quienes compartan este tema. Terminamos con una oración de acción de gracias. Te damos gracias por todos los beneficios recibidos en este tema, Dios Todopoderoso y Eterno.
a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Como tarea, te voy a encargar de que compartas esta devoción de la misericordia a algún familiar, amigo o conocido. Solamente a una persona que le hables de la misericordia de Dios y si te es posible, que reces con ella o con esta persona la coronilla de la divina misericordia. Hasta pronto.